Ya he hecho la escotadura o bisel. Ahora probaré en qué tono me ha quedado. Es probable que suene un sol grave totalmente bajo de afinación, o hasta quizás un fa sostenido alto. Efectivamente, la nota que he obtenido es fa sostenido, grave, de tono alto. Pero tiene una bella sonoridad tonal. Bueno, como la meta tonal es sol grave, entonces tendremos que afinar. Y para ello, comenzaré a abrir un poco más por el primer agujero que hice al cortar el bambú. Es decir, por esta parte. Este orificio nos servirá para poder afinar la nota sol grave. Ya está mejorando el tono, pero todavía falta un poco más. Entonces usaré una lima gruesa para aperturar más el agujero. Voy a probar otra vez la afinación. Vamos a ver. Ya está bastante mejor. Pero me falta como 3 puntos para llegar al tono de la nota grave de sol. Por lo tanto, haré un corte muy pequeño por esta parte. Muy delgado, de unos 2 milímetros más o menos. ¿Ok? Y después del corte verán cómo es que mejora el tono de la quena. Así me quedó el corte y prueba de afinación para ver si he llegado al tono sol. Ya está en tono. He afinado el primer sol grave, el tono principal, porque de ahí comienza toda la afinación ascendente. Es crucial llegar a un buen tono sol grave, que esté en relación con la forma del bisel que se ha hecho. Tenemos el sol grave afinado.